Estaba pensando acerca de un mandato que no es muy expuesto, hermanos, que no es muy estudiado, y es el mandato acerca de lo real, imitar lo real. Generalmente en nuestro contexto miramos la imitación como algo no tan favorable, ¿verdad, hermanos? Miramos el imitar como algo negativo, desde un punto de vista negativo. De hecho, si nosotros miramos a alguien que está haciendo algo, les digo, no, pero es que usted está imitando a tal persona, sea original. Y está bien, lo utilizamos en un contexto negativo. Si nos compramos unos tenis, hermanos, quisiéramos andar los originales, ¿verdad? Pero solo me alcanza para la imitación, hermanos. Ni modo, ¿verdad? El concepto o el término imitar, nosotros generalmente lo usamos de una manera negativa. Sin embargo, la palabra del Señor usa el término imitar desde el punto de vista positivo. Y el apóstol Pablo, experto, hermanos, en utilizar el término imitar. De hecho, él lo pone no como una opción, no como un deseo, sino como un mandato. Por eso dice, imitar lo real es un mandato bíblico. Así que si vamos a comenzar un año, vamos a proyectarnos hacia el 2025, este tema es muy importante, acerca de ser un imitador de lo real. De una manera positiva, decirle, Señor, yo quiero parecerme a usted. Pero también yo quiero parecerme a aquellos grandes hombres que ya terminaron su carrera para ser como ellos, porque ellos fueron como usted. O quiero parecerme a aquellos hombres que todavía van en la carrera y lo están haciendo bien. Yo quiero copiar lo que ellos están haciendo. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Sean imitadores míos. Así que el apóstol Pablo está desafiando a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos es una iglesia que el apóstol Pablo fue su fundador, es una iglesia que está creciendo, pero también es una iglesia bebé espiritualmente, porque está recién plantada. El apóstol Pablo desde la cárcel hace una carta para esta iglesia y la envía. Y en esta carta el apóstol toma un versículo para decirles, hermanos, sean imitadores. Sean imitadores y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Así que el imitar es algo bíblico, hermanos. El imitar lo correcto, lo real, lo que otros están haciendo de la manera correcta, de una manera bíblica, nosotros podemos traerlo a nuestras vidas. El término discípulo aparece en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento 269 veces. Aparece la palabra discípulo. Pero por razones inexplicables, el apóstol Pablo no usa el término discípulo, pero sí usa el término imitar o emular. Un discípulo, hermanos, es alguien que emula a su maestro o imita a su maestro. Y el apóstol Pablo lo utilizó 26 veces en sus cartas, hermanos, el término imitar o el mandato de imitar. 26 veces. Y una de esas es aquí en en Filipenses 3:17. Sean imitadores míos. El término imitar aquí es una palabra muy interesante porque la idea es sean coimitadores. Hagan lo que yo estoy haciendo.
Ese es el mensaje que está diciendo Pablo. Lo que yo estoy haciendo, háganlo ustedes, coimitadores de lo real, de lo bueno. Así como yo imito a Cristo, dice el apóstol Pablo, ustedes imiten a Cristo. Pónganse en el mismo equipo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, de los imitadores de Cristo. Que este año 2025, hermanos, usted pueda decir, voy a estar en el equipo de aquellas personas que están imitando a Cristo. Voy a ser un co-imitador. Si revisamos el texto, dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Lo primero que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que sean imitadores juntamente con él de Cristo, pero lo segundo que el apóstol está diciendo es observen a los que andan según el ejemplo que se les ha enseñado. Hermanos, nosotros necesitamos imitar a aquellos que andan como Cristo, pero también necesitamos observarles. ¿Para qué? Para imitar lo que ellos están haciendo. Y decir, así como esta persona se parece a Cristo y hace esto, entonces yo voy a hacer esto para parecerme a Cristo también. Es interesante porque ese término imitar o observar es una palabra muy fuerte en el idioma griego. Es una palabra que se pronuncia como tupos. Y la idea es de una marca, de un golpe o de imprimir una imagen. Lo que está diciendo el versículo es: todos aquellos que están imprimiendo la imagen de Cristo en sus vidas, imítenlos a ellos. Pero también todos aquellos que tienen la marca de Cristo como un golpe en su vida, imítenlos. Hermanos, ¿ustedes se han pegado algún golpe y les ha quedado el morete? ¿Sí? Es la misma imagen. Es la misma imagen. Dice, hay un grupo de personas, dice el apóstol Pablo, que andan la marca de Cristo ahí en sus vidas. Imítenlos a ellos. Imítenlos. Así que, hermanos, el desafío de este versículo para la iglesia de Filipos es un desafío a ser como Cristo, a imitar a Cristo, pero también a imitar a aquellas personas que están imprimiendo la imagen de Cristo en sus vidas. Y así como ellos están sacando esta imagen de Cristo, son una fotocopia de la imagen de Cristo, usted diga, yo voy a hacer lo mismo. Voy a reflejar a Cristo en mi vida. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice, por lo tanto os ruego que me imitéis. Imagínese el apóstol Pablo. Os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo no está diciendo aquí desde un estrado de orgullo, como un pavo real, diciendo, mírenme a mí y paréscanse a mí. Él lo está diciendo con mucha humildad y dice, así como yo imito a Cristo, ustedes imiten a Cristo. Os ruego que me imitéis. Hermanos, necesitamos imitar a todas aquellas personas que se están pareciendo a Cristo. A todos aquellos que andan en el camino de Cristo, a todos aquellos que tienen la imagen de Cristo, la marca de Cristo en sus vidas, imitémoslos. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo imito a Cristo, así ustedes sean imitadores míos. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a Dios, hermanos. Para poder imitar a Dios necesitamos ver aquellos grandes hombres que ya están imitando a Dios y hacer lo que ellos hacen. Pero también en Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 y versículo 7 dice, y vosotros
vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído primero. Un distintivo, hermanos, de la iglesia de Tesalónica es esto, mire, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y déjeme decirle algo, hermanos. ¿Sabe cuál fue la iglesia más saludable en el Nuevo Testamento? La iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica siempre se pone como una iglesia modelo. Ahora, ¿dónde estaba la clave? Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Esta fue una iglesia que se preocupó por ser imitadora del apóstol Pablo, por imitar lo real, por imitar lo correcto. Dice, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Para poder ser imitadores del Señor, dice el apóstol Pablo, primeramente ellos vieron la línea trazada en el apóstol Pablo. ¿Cómo el apóstol Pablo lo hacía? Ellos vieron, observaron y dijeron, así lo hace él, así lo vamos a hacer nosotros. Hermanos, el ser imitador de lo correcto, eso va a traer salud a nuestras vidas. Vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora mire, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Esta es una iglesia modelo. La iglesia de Tesalónica es una iglesia modelo, una iglesia saludable. ¿Cómo es que esta iglesia es una iglesia ejemplar? Porque imitaron lo correcto. Imitaron lo real. Hermanos, cuando usted y yo seamos buenos imitadores de lo real, de lo correcto, de lo bíblico, no solamente vamos a ser saludables, vamos a ser dignos de que otros nos imiten también. Y vamos a estar alegres porque vamos a saber que el ejemplo que estamos dando es el ejemplo correcto. Que la imagen que otro está reproduciendo en nuestras vidas, está reproduciendo en su vida de nosotros, es una imagen correcta, hermanos. Pero muchas veces, ¿qué tipo de ejemplo es el que nosotros somos, hermanos? Hacia lo malo en realidad. Y de hecho, el imitar lo malo es fácil, hermanos. Se pega con facilidad. La iglesia de Tesalónica es una iglesia modelo, porque decidió ser una imitadora del apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La iglesia de Tesalónica no solamente fue un modelo ejemplar en ser imitadores de lo correcto, sino que ellos fueron imitadores de lo real y de lo bueno aún en medio del sufrimiento. Hermanos, nosotros necesitamos ser buenos imitadores en medio del sufrimiento. Tarde que temprano nos puede pasar que nos toque sufrir. Observemos cómo grandes hombres de Dios, como grandes mujeres de Dios han pasado el sufrimiento y seamos imitadores de ellos. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que ha experimentado la persecución y dice, aún ahí ustedes fueron imitadores de lo correcto. ¿Qué significa esto? Que a pesar del sufrimiento, ellos pasaron la prueba, porque estuvieron dispuestos a imitar lo real, lo bíblico. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos. ¿A quiénes vamos a imitar? Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Aquellos que están corriendo la carrera de la vida de la manera correcta, imítelos a ellos. Aquellos que van por la línea correcta, seamos imitadores de ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: acuérdense de sus guías que les hablaban la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Hermanos, el ser imitadores es un mandato en la palabra del Señor. Estos versículos nos enseñan que el imitar a aquellos hombres que están imitando a Cristo es algo bíblico. El querernos parecer a aquellas mujeres, a aquellos hombres que están caminando de la manera correcta es algo bíblico y es algo bueno, hermanos. Pero también nos enseña que la imitación de las cosas buenas es algo que se aprende. Dice la iglesia de Tesalónica, vinieron a ser imitadores. O sea que no fue una iglesia que ya nació imitando. Ellos lo aprendieron. Nosotros podemos aprender a imitar lo bíblico y lo correcto, hermanos. Pero también el hecho de ser imitador de Cristo, imitar a aquellos grandes hombres y grandes mujeres que están corriendo la carrera de la fe, nos lleva a ser dignos de un ejemplo de lo bueno, hermanos. Así que necesitamos decirle: Señor, yo quiero cumplir este mandato de imitar. Habiendo dicho esto, hermanos, quiero mostrarles 5 tipos de cristianos a los que todo hijo de Dios está llamado a imitar. 5 tipos de cristianos a los que todo hijo de Dios está llamado a imitar, según el capítulo 2 y capítulo 3 de la carta de Filipenses. El apóstol Pablo usa el capítulo 2 de Filipenses y el capítulo 3 para poder mostrar 5 tipos de cristianos, hermanos, a los que usted y yo podemos decir: a estas personas necesito imitar. Número 1, primer tipo de cristianos. Capítulo 2, versículo 19. Dice: espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo, para que también yo esté de buen ánimo al saber de cómo están ustedes. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Aquí, hermanos, tenemos el primer modelo. ¿A quiénes nosotros podemos imitar? Podemos imitar a aquellos que están interesados en el bienestar de los demás, no en el suyo propio. Y el ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo es el ejemplo de Timoteo. El apóstol está preocupado por la iglesia de Filipos y él dice: decido enviarles a Timoteo. Ahora, ¿cuál es la característica de Timoteo? Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Dice que Timoteo, hermanos, se interesaba por vosotros, se interesa por vosotros. ¿Qué significa esto? Que Timoteo estaba interesado en el bienestar de los demás, no en el suyo. A este tipo de cristianos necesitamos imitar nosotros, hermanos. Aquellos que no solamente están pensando en ellos mismos, sino aquellos que piensan en otros. Dice: a todos tengo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. El apóstol Pablo está preso en Roma cuando escribe esta carta. Y en la iglesia de Roma habían más de 26 personas. Romanos capítulo 16. En la salutación el apóstol Pablo escribe más de 26 hermanos ahí. Pero dice: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Sin embargo, había alguien ahí en esa congregación que era diferente: Timoteo. Timoteo dice que se interesa por vosotros. Timoteo no era alguien que estaba pensando solo en él, sino que estaba pensando
en los demás. Nadie estaba dispuesto, hermanos, a viajar a Filipos. Solo Timoteo estuvo dispuesto a viajar a Filipos. ¿Por qué? Porque él se interesaba en las demás personas. El primer modelo que nosotros necesitamos imitar en nuestras vidas es: imitemos a personas que se interesan por los demás. Si usted mira a alguien que se interesa por otra persona, usted diga: yo quiero ser como esa persona. Yo quiero parecerme a esta persona. Dice: pues ninguno tengo del mismo ánimo, dice el versículo 20, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Hermanos, el cristiano solo puede vivir en dos versículos. O vive en Filipenses 1:21 o vive en Filipenses 2:21. Revise estos versículos, hermanos. El cristiano, el Hijo de Dios, solo puede vivir en dos versículos. O vive en Filipenses 1:21 o vive en Filipenses 2:21. ¿En cuál de esos dos versículos está viviendo usted? Revíselos, hermanos. Filipenses 1:21 y ahora revise Filipenses 2:21. Mire lo que dice Filipenses 1:21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire lo que dice ahora Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿En cuál de estos dos versículos está viviendo usted? ¿O vive buscando lo que es suyo, o vive buscando para usted, o vive para Cristo? Timoteo, sin lugar a duda, vivía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Timoteo era un hombre que estaba interesado en el bienestar de los demás. Ese es el primer tipo de personas a las que todo cristiano, hermanos, está llamado a ser un imitador de ellos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, encontramos un modelo, hermanos, para imitar. Dice: porque por Primera Tesalonicenses 1:5 al versículo 7, dice: porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino que también en el poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción, como saben qué clase de persona demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Versículo 6 dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7 dice: de tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Quiero marcarles tres frases en estos tres versículos. Primera frase, versículo 5, entre ustedes. La iglesia de Tesalónica encontró un modelo entre los hermanos que estaban ahí. Entre ellos estaba el apóstol Pablo. Entre ellos. Hermanos, busque un modelo entre la iglesia. Versículo 6, llegaron a ser imitadores. Después de obtener un modelo a imitar, lo imitaron o los imitaron. Llegaron a ser imitadores. Y la tercera frase, según el versículo 7, dice: llegaron a ser ejemplo. Entonces, tres áreas tres etapas de la imitación. Número 1, tener un modelo. Número 2, imitar al modelo. Y número 3, convertirse en un modelo para ser imitados por otros. Tener un modelo. Número 2, imitar al modelo. Y número 3, convertirse en un modelo para ser imitados por otro. ¿Ya tiene un modelo usted, hermanos? Si usted ya tiene un modelo de quién imitar, ahora imítelo. Cuando usted se vuelve un imitador de ese modelo, habrá alguien más que lo va a imitar a usted.
Timoteo hizo esto. La iglesia de Tesalónica hizo esto. Así que primer tipo de cristianos a los que estamos llamados de imitar, aquellos que se interesan por el bienestar de los demás. Número 2, imitar a aquellos que han demostrado su valía en las dificultades. Capítulo 2, versículo 25 de Filipenses. Capítulo 2, versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté menos triste. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, el apóstol Pablo primeramente ha mostrado a Timoteo, ahora muestra a Epafrodito. Ahora, ¿quién es Epafrodito? Bueno, Epafrodito es un discípulo del apóstol Pablo, al igual que Timoteo. Este nombre Epafrodito, nadie se anima, ¿verdad, hermanos, a ponerle a un hijo Epafrodito, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Tremendo, hermano, ese nombre. Epafrodito, hermanos, viene del nombre Afrodita. Afrodita. Entonces, este era un nombre muy conocido, porque Epafrodita era la diosa del amor en Roma. Pero también, oiga bien, este dato les va a interesar, hermanos. Epafrodita también Afrodita era también la diosa de los jugadores, hermanos. Todos los jugadores aquí, miren. Afrodita era la diosa de los jugadores. Entonces, cuando alguien ganaba un partido, decía Epafrodito. La idea es favorecido por Afrodita. Echaban un gol, Epafrodito. Entonces, eso significa el nombre Epafrodito. Y de alguna manera, hermanos, Epafrodito era un jugador, pero un jugador de Cristo. Y no cualquier jugador. Mire las características de este jugador. En primer lugar, el apóstol Pablo, según el versículo 25, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. El apóstol Pablo dice: Epafrodito es un hombre que está en el mismo equipo, mi hermano. Segundo lugar, dice mi colaborador. ¿Qué significa esto, hermanos? O sea que Epafrodito asumió parte de la carga del apóstol Pablo. Epafrodito era un hombre que se comprometió con las responsabilidades del apóstol Pablo, con la parte del ministerio. Este era un hombre no solamente que miraba que los otros avanzaban, sino que dijo: yo voy a avanzar. Este era un hombre que no solamente miraba que los otros trabajaban, sino que dijo: yo voy a trabajar. Dice un colaborador, pero también dice vuestro mensajero. Epafrodito fue un mensajero fiel. Ese es un distintivo de Epafrodito, hermanos. Un buen mensajero. Alguien que comunicaba los mensajes del apóstol Pablo tal y como se les daba. Un buen heraldo. Pero también dice un ministrador de mis necesidades. O sea que Epafrodito estaba pendiente de las necesidades del apóstol Pablo. Ministrador de mis necesidades. Pero también dice un compañero de milicia. ¿Qué significa esto, hermanos? La idea es un compañero de armas. Epafrodito fue alguien, hermanos, no que luchó contra el apóstol Pablo, sino que luchó a la par del apóstol Pablo en la batalla del evangelio. Epafrodito mostró su valía en las dificultades, su valor, su fuerza.
Le dijo al apóstol Pablo, aquí estamos para combatir esta guerra espiritual. Ahora mire qué interesante lo que dice el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo ¿qué? Próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba por vuestro servicio por mí. Hermanos, Epafrodito fue un hombre que incluso expuso su vida, hermanos, por la obra de Cristo. Epafrodito fue un hombre que incluso estuvo listo y dispuesto a morir por Cristo. A este tipo de personas son dignas de imitar, hermanos. Aquellos que miramos que le dan con todo, hermanos. Este hombre incluso dice, estuvo próximo a la muerte para suplir lo que os falta por servicio del Evangelio. Hermanos, la trayectoria de Roma a Filipos era algo que conllevaba la muerte, hermanos. Pero dijo Epafrodito, yo puedo hacerlo. Hay hombres y mujeres que han mostrado una valía muy fuerte, hermanos, en el Evangelio. Seamos imitadores de ellos. Y digamos, así como lo hizo esta persona, así quiero serlo yo. Este tipo de cristiano es el que yo quiero calcar en mi vida, reproducir en mi vida. Esta línea es la que quiero llevar yo. Sin lugar a duda, Epafrodito fue un jugador, hermanos, del Evangelio. ¿Y qué fue lo que expuso Epafrodito en el juego del Evangelio? Su vida. Era su vida, hermanos, lo que se estaba ahí exponiendo. Pero él dijo, a pesar de, voy. Imitemos a este tipo de cristianos. Llevamos dos tipos de cristianos a los que estamos llamados a imitar. Número uno, aquel que se interesa por las necesidades de otros. Imítelos, hermanos. ¿Cómo sería, hermanos? Interésese por los demás. Que usted pueda decir, en este 2025 no voy a estar pensando en mí, voy a pensar en los otros. Voy a pensar en los que no se están congregando. Voy a preguntarles por qué no vienen. Voy a interesarme por aquellos que todavía no tienen a Cristo. Seamos como Timoteo. Seamos como Epafrodito, que fue un verdadero jugador del Evangelio, que estuvo dispuesto a morir. Tercer tipo de cristianos al que estamos llamados a imitar. Imitemos a aquellos hermanos cuya confianza y jactancia está constantemente en Cristo, no en ninguna otra cosa. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, hermanos, el apóstol Pablo muestra quién era él antes y quién es él ahora en Cristo. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar, capítulo 3, versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero mire el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, todos aquellos que piensan así como el apóstol Pablo, que viven así como el apóstol Pablo, que su mayor ganancia para ellos es Cristo, imitemos a este tipo de personas. El apóstol Pablo ha mostrado lo que él era antes. Yo era un hombre irreprensible, judío, circuncidado. Lo que él está mostrando es, en base a la ley de Israel, el apóstol Pablo era parte de la élite. Pero él dice, todo esto para mí es basura por Cristo. El apóstol Pablo ha dicho, todo para mí ya no vale nada, solo Cristo.
Aquellas personas que miramos que Cristo es el todo en sus vidas, imítelos. Aquellos que miramos que caminan siguiendo a Cristo, amando a Cristo, que nada importa para ellos, solo Cristo. Usted diga, este es un modelo a imitar. Esta es una persona que vale la pena que yo pueda fotocopiar esta imagen en mi vida. El apóstol Pablo no dice, yo soy esto. Él dice, era esto, pero ahora Cristo es mi todo. Si usted conoce a alguien que Cristo es el todo de su vida, imítelo. Reproduzca esa imagen. Cuarto ejemplo de personas que podemos imitar en la vida cristiana. Versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses, versículo 12 al versículo 16. Imitar a aquellos que siguen creciendo espiritualmente, no a los que se están estancando o a los que están estancados. Mire lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice aquí, yo olvido lo que queda atrás y me voy hacia adelante. A toda aquella persona, a todo aquel cristiano que no se estanca espiritualmente, vale la pena imitarlo. El apóstol Pablo dice, yo olvido todo lo que ya he hecho y me voy hacia adelante, hacia la meta. Hermanos, si alguien está retrocediendo en su vida espiritual, no lo imite. Si alguien está estancado espiritualmente, no lo imite. Imite a aquellos que no se conforman, que son como el apóstol Pablo, que dice, me olvido lo que ha quedado atrás y voy hacia la meta. Y voy hacia la meta. Ese tipo de personas vale la pena reproducirlas en nuestra vida. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Aquel que está corriendo. Si usted mira a un buen corredor en la vida cristiana, y usted dice, esta persona está avanzando, diga usted, yo quiero ser como él. Yo no quiero estar estancado. No quiero retroceder. Quiero ir hacia adelante. Pero para hacer eso necesitamos olvidar lo que ya hemos hecho. Imagínense, hermanos, si yo me pongo a pensar en lo que ya hice el 2024, me voy a sentar en el 2025 entonces. Hice mucho. Me tiré unas 100 predicaciones, creo yo. Pero el hecho de que haya predicado 100 veces no me tiene que estancar para ya no predicar el 2025. Usted dice, no, si vine, ¿cuántos domingos? Vine 80 domingos, me congregué el 2024. Voy a descansar unos 80 domingos este 2025. Olvidando lo que queda atrás. Olvidemos, hermanos, lo que ya hemos hecho y corramos hacia adelante. Quinta persona a la que todos necesitamos imitar en la vida cristiana. Versículo 19 del capítulo 3. Versículo 19 al versículo 21. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual también transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Imitar, hermanos, a los que esperan ansiosamente el regreso de Jesús, no a los que tienen su mente en lo terrenal. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Hay un grupo de cristianos, hermanos, que esperan al Salvador, que continuamente se levantan pensando en el regreso de Jesús, pensando en la venida de Jesús, que su mente no está en lo terrenal. Cuando encontremos un cristiano así, o una cristiana así, imitémosle. Dice, nosotros que esperamos al Salvador. Hay un grupo, hermanos, hay un grupo que no tienen la mente en lo terrenal, sino que su mente está en lo celestial. Aunque vivimos en la tierra, nuestra mente está ahí arriba. Está puesta nuestra vista en las cosas celestiales. Vivimos en la tierra, trabajamos en la tierra, hacemos todo en la tierra, pero con una mente puesta allá en lo celestial. A este tipo de personas imitemos. Entonces, 5 tipos de cristianos a los que todos nosotros estamos llamados a imitar. Número 1, aquellos que se interesan por el bienestar de los demás. Número 2, aquellos que han demostrado su valía en medio de las dificultades. Aquellos que han dicho, yo no renuncio o yo no abandono a pesar de. Número 3, aquellos que su confianza continua está en Cristo. De ahí en nada más. Cristo es el todo. Número 4, aquellos que están creciendo espiritualmente, no a los que están estancados. Y número 5, aquellos que esperan ansiosamente el regreso de Cristo. Hermanos y hermanas en Cristo, estamos llamados a imitar a líderes cristianos dignos. Estamos llamados a imitarlos. Pero también estamos llamados a ser cristianos dignos para que otros puedan imitarnos, para dar el cuerpo de Jesús a aquellos que nunca lo verán hasta que llegue el juicio. Hay personas que nunca verán a Jesús, hermanos, hasta el día del juicio. Si usted y yo no somos buenos imitadores. No hay un desafío mayor para ser un buen imitador. Es para llevar el cuerpo de Jesús a todas partes. El apóstol Pablo lo entendió, la iglesia de Tesalónica lo entendió, la iglesia de Corinto lo entendió, la iglesia de Éfeso lo entendió. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a ser buenos imitadores? ¿Estamos dispuestos a buscar buenos modelos y decir, este tipo de cristiano es el que yo voy a reproducir, voy a calcar, voy a fotocopiar en mi vida? Aquellos que están imprimiendo la imagen de Cristo. Hermanos, que ese sea nuestro desafío para el 2025. Ser co-imitadores. Entrar al equipo de los imitadores de Cristo. No seamos originales en esto, hermano. Por favor. Estamos tan metidos a rollos con lo original, que solo queremos original, que nos conformamos con tener vidas cristianas originales, con modelos que no funcionan. Definitivamente, que no funcionan. Entonces, en lo negativo, vamos a decir, no quiero fotocopiar nada de lo negativo, no quiero copiar nada de lo negativo. Pero en lo bíblico, voy a ser un buen imitador. Entonces, no es que nosotros vamos a inventar la vida cristiana. No, hermanos. Ya el Señor ya la trazó.
Solo sigamos los pasos de estos grandes hombres, de estas grandes mujeres que ya corrieron y lo hicieron bien. Y si ellos lo hicieron bien y nosotros trazamos nuestras vidas así como ellos lo hicieron, nosotros vamos a terminar bien. Pero miremos a aquellos que están todavía corriendo, pero que lo van haciendo bien. Y digamos, yo a esta persona me le pego detrás. Y así como va él, así quiero ir yo. Hermanos, perdamos lo original en el modelo de la vida cristiana. Por favor, y seamos imitadores de lo que el Señor ha dicho esta mañana.